Estamos viendo tamizaje y principales acciones en algunas de las patologías del adulto mayor. El día de ayer veimos algunas de las recomendaciones más importantes que la Organización Mundial de la Salud ha emitido en lo que es la prescripción de fármacos en el adulto mayor. Continuando el día de hoy, dos de las patologías más frecuentes que podemos encontrar en nuestros pacientes adultos mayores en la actualidad son neoplasias y tuberculosis. Y bueno, pues tienen una explicación muy lógica. Primero, que nuestro aparato inmunológico, cuando se llega a la edad de adulto mayor, tiene la misma edad que el paciente. Por lo tanto, ya su funcionamiento ha declinado mucho. Recordarán cuando vimos procesos de envejecimiento y que hablábamos desde el punto de vista de la genética de dos sustancias que son los gerontogenes y los gerontógenos. Gerontogenes son los genes, como el DAF2, que nacemos todos con ellos y que forman parte de nuestro proceso de envejecimiento. Sin embargo, a lo largo de nuestra vida nos vamos expuestos a la ingesta y exposición de muchas sustancias que pueden acelerar el proceso de envejecimiento y al mismo tiempo afectar nuestro estado inmunológico. Y esas sustancias es lo que llamamos gerontógenos. Considerando estos antecedentes, es por eso que el adulto mayor es muy propenso a desarrollar diversos tipos de neoplasias. La explicación más fácil, más entendible del por qué en estas edades una de las grandes patologías que se padecen y que invariablemente en muchos casos es la causa de fallecimiento son las neoplasias. Bien, en algunas ocasiones el diagnóstico se hace indirecto porque estamos viendo otra patología y de pronto nos encontramos con un cáncer. Por ejemplo, un paciente empieza a bajar de peso, empezamos a estudiarlo para tratar de hallar la baja de peso y nos damos cuenta que la causa es que tiene un tumor que no había sido diagnosticado. Y bueno, sabemos que cada parte de nuestro cuerpo puede desarrollar un tipo determinado de cáncer y por lo tanto hay un cribado específico para cada tipo de neoplasia. Como aquí dice, condición y actividad. En primer lugar, tenemos el cáncer más frecuente en los hombres a partir de los 70 años de edad. El cáncer de próstata, ya lo habíamos hablado. Tenemos tres principales formas de hacer el diagnóstico. La forma más rápida y sencilla es el tacto rectal. Nosotros hacemos el tacto rectal y vamos a tratar de palpar nuestra glándula prostática. En primer lugar, vamos a palpar consistencia. Les pido que todos se toquen la punta de la nariz. Esa es la consistencia que van a sentir cuando la próstata está en normalidad. Esa consistencia y esa blandura. Cuando nosotros palpamos que la próstata está endurecida o ya tiene una consistencia leñosa, pues pensar en la posibilidad de cáncer hasta demostrar lo contrario. Si después del tacto rectal nosotros notamos anormalidades en la consistencia, tamaño o forma de la próstata, bueno, pues entonces lo conveniente es pedir la determinación de antígeno prostático. Dos tips. El primero,
Cuando hacemos tacto de próstata, o sea, tacto rectal para determinar el estado de la próstata, y estamos palpando la próstata para ver consistencia, tamaño y forma, la estamos estimulando. Y cuando la próstata se estimula, produce mayor cantidad de antígeno prostático. Si nosotros le indicamos al paciente que se haga un estudio laboratorio de cuantificación de antígeno prostático y el paciente se lo hace a las 24 o hasta las 72 horas después de que le hicimos el tacto rectal, el paciente nos va a traer un resultado de elevación del antígeno prostático. Y no vamos a poder saber si es real esa elevación o fue por la estimulación que hicimos de la próstata en el tacto. Entonces, el primer tip es, cuando ustedes hagan un tacto rectal y pidan determinación de antígeno prostático, que se lo elabore el paciente 5 días después de haberse realizado el tacto rectal. Y entonces lo que les reporten va a ser lo real. Cuando ustedes mandan determinación de antígeno prostático, hay laboratorios que no importa la edad que tenga el paciente, siempre nos van a poner que hasta 4 es la cifra normal. Hablamos de 4 que son nanogramos. Eso es incorrecto, porque conforme vamos envejeciendo, el antígeno prostático puede ir elevando sus cifras sin que sea una anormalidad. En promedio, 4 es hasta antes de los 60 años. De 60 a 69, 5 es normal. De 70 a 75 años, 6 es una cifra normal. Y de 76 hasta la edad que tenga el paciente, puede llegar a tener hasta 6.5 y será normal. Esto ha sido en algunos congresos y reuniones entre geriatras y urólogos motivo de polémica. Para muchos urólogos, lo normal es hasta 4, no importa que el paciente tenga 90 años. Para nosotros los geriatras, hasta 6.5 es la normalidad cuando el paciente tiene más de 75 años. Cuando tiene más de 70 hasta 75, el 6, de 60 a 69, el 5, y les respetamos el 4 hasta los 59 años de edad. Entonces tengan muy en cuenta, o si de pronto, no sé si ya vieron neurología, o les falte algunos cursar, puede que encuentren esa discordancia entre los valores que les estamos dando, pero les podemos decir que aquí fehacientemente los geriatras tenemos ya en estas edades esa elevación de hasta 6.5, se los hemos demostrado a los urólogos hasta el cansancio. Y muchos urólogos ya inclusive solicitan la determinación del antígeno prostático en pacientes de más de 60 años por edades. Entonces, ese otro tip siempre ténganlo en cuenta. Bien, pero vamos a suponer que tengo un paciente de 70 años y que en vez de tener 6, me reportan 6.3 o 6.4. Hipotéticamente, el 6 es
el máximo normal en edad de entre 70 a 75 años. Y un 6.3, un 6.4, pues ya estaría por arriba de ese 6 máximo. Entonces ahí tengo una duda. Esa discreta elevación que presenta el antígeno, ¿podría ser ya un indicio de un cáncer? Bueno, entonces aquí lo que está indicado es que ustedes pidan fracción libre de antígeno prostático, así como se los estoy mencionando. Fracción libre de antígeno prostático. Ese estudio de laboratorio es más específico que el antígeno prostático total. Y además hay una ecuación muy sencilla. Si la fracción libre de antígeno prostático está dentro de normalidad, aunque el antígeno prostático esté discretamente elevado, estamos descartando por lo que es cuantificación de antígeno la posibilidad de malignidad. Si también encontramos discretamente elevado lo que es la fracción libre de antígeno prostático y seguimos teniendo la duda de una ecuación, lo único que hacemos es restar la diferencia de lo que determina el antígeno prostático total con lo que determina la fracción libre de antígeno prostático. Si la diferencia en la resta excede del 15% del valor total, la posibilidad es que sí sea un proceso de malignidad. Si es por abajo del 15 y hasta el 11% la diferencia en la resta del total, entonces descartamos malignidad. Esos son tips que les doy porque difícilmente lo van a leer en un libro o se los van a dar en otra materia. Remarco, primero, por edades. Hasta antes de los 60 años, el 4 es el máximo que puede sacar un hombre en la determinación de antígeno prostático. Hasta los 69 años el 5, hasta los 75 años el 6, y de ahí en adelante puede tener 90 o 100 años el paciente, la cifra máxima tendrá que ser 6.5. Por arriba de 6.5, siempre piensen en la posibilidad ya de malignidad. Pero también aquí hay otra situación. Si ustedes ven, dice cáncer de próstata y abajo prostatismo. ¿Qué es el prostatismo? La inflamación de la glándula prostática. Puede ser aguda o puede ser crónica. Depende del tiempo que tenga con este problema de prostatismo. El prostatismo también eleva el antígeno prostático y muchos pacientes que son diagnosticados en la determinación del antígeno como cáncer, al final terminan que lo que tienen es un prostatismo. Entonces, en todo paciente que ustedes encuentren elevado el antígeno prostático, antes de establecer un diagnóstico, descarten que no tenga un prostatismo. Porque a veces se hace el diagnóstico, se da tratamiento, se cura el prostatismo y cuando le volvemos a hacer la determinación del antígeno ya lo normalizó. Mientras que en un cáncer, cada vez que se le haga la determinación siempre va a salir elevado. También, si pueden, apóyense mucho en los ultrasonidos transrectales, que ya hay una clasificación
a través de ultrasonido, en donde, sin ser absolutamente certera, sí tiene una alta especificidad para complementar el tacto y la determinación de antígeno para decirnos si la imagen de la próstata, que normalmente es de agrandamiento, puede corresponder a un proceso benigno o maligno. Son los datos indirectos como nosotros podemos hacer el diagnóstico de cáncer de próstata. El único diagnóstico de certeza es la biopsia. Pero la biopsia la tiene que hacer el urólogo y un urólogo con experiencia. Porque si el urólogo no tiene demasiada experiencia y al hacer la biopsia no lo hace de la parte en donde se sospeche que pueda estar el cáncer, puede tomar muestras de zonas de normalidad y salir sin reporte maligno y resulta que sí puede tener un cáncer el paciente. Entonces, todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Ya me tardé un poquito, pero para ustedes es importante este conocimientos en lo que es la atención de nuestros adultos mayores varones. Si hablamos de cáncer mamario y cáncer uterino, bueno, pues ya sabemos que depende del país. A veces la estadística dice que el cáncer mamario es el que ocupa el primer lugar en presentación en las mujeres y en otros países como el nuestro sigue siendo el carcinoma uterino el que ocupa el primer lugar y el cáncer mamario el 2. El autoexamen que la mujer se debe de hacer a partir de los 30 años, algunos dicen que desde edades más tempranas, porque ahora se han encontrado casos de cáncer en mujeres de entre 20 y 30 años, yo les diría, bueno, pues no nos metamos en broncas. De los 20 años en adelante, que la mujer se haga cuando menos una vez al mes una autoexploración previo que se le haya enseñado cómo realizársela y ante la presencia de cualquier alteración que acude inmediatamente a consulta para que entonces sea el médico, en algunos casos en clínicas del sector salud, es una enfermera en el servicio de medicina preventiva la que le hace primero la exploración de las mamas y si ella encuentra alguna alteración que corrobore la que la paciente encontró, entonces ya lo pasan con el médico. O directamente uno como médico hace la exploración y si encontramos algo, el protocolo nos dice que es de envío inmediato a servicio de oncología. Otro estudio, como le quieran llamar, mastografía o mamografía, es sinónimos, y estos se los tienen que estar haciendo las pacientes ideal, cuando sobre todo tienen factores de riesgo cada año, y cuando no, cuando menos, cada 2 años. En relación al carcinoma uterino, pues sabemos que la toma de Papa Nicolau, pues es la que nos hace el diagnóstico. Y si en el reporte del mismo se nos reporta algún tipo de displasia, si estamos en instituciones del sector salud, canalización inmediata a la clínica de displasias. Si estamos a nivel particular, canalización inmediata con algún ginecólogo. Si hablamos de tuberculosis, en la actualidad es una de las enfermedades más frecuentes que vamos a encontrar a nivel pulmonar y en menor intensidad en otros órganos, en pacientes adultos mayores. Entonces, todo paciente adulto mayor que nos refiere a cuadros de tos de 1 mes o más de evolución, inmediatamente hay que hacerle el protocolo de descartar una probable tuberculosis, se hace su combi, si este sale positivo o hay el antecedente que el paciente vive en zonas endémicas, porque las hay en nuestro país, aquí en nuestro estado de Puebla, la zona de Matamoros y toda la colindancia con el estado de Morelos es una zona endémica en casos de tuberculosis. Cuando ustedes se vayan al servicio social,
Si a alguno de ustedes les toca esas zonas, recuerden Matamoros o todas las clínicas que hay colindantes con el estado de Morelos o que estén en el estado de Morelos y les lleguen pacientes tosedores crónicos, de inmediato hagan el descarte de lo que puede ser una tuberculosis. ¿Cómo establecemos el diagnóstico? 3 métodos. El más antiguo, la baciloscopía. Es muy antiguo, pero sigue siendo muy vigente y muy certero. Es económico y rápido. Visualizamos luego en la toma de la flema lo que es el VAR y prácticamente ahí estamos haciendo el diagnóstico. El cultivo se hace a través de baciloscopías, ya es más difícil la toma. En muchas ocasiones, no siempre con una sola toma podemos detectar el bacilo. Entonces, a veces se necesitan 2 o más tomas en lo que es una baciloscopía. Aquí dice, dentro de lo que es cultivo, fracasos del tratamiento y recuperación de abandonos por segunda vez. Si ustedes ya llevaron lo que es respiratorio y algunos medicina familiar o la están llevando, ahí les enseñan los esquemas, tanto el intensivo como el de sostén, actuales de lo que es la tuberculosis. El problema es que el tratamiento de intensivo, que dura 2 meses, son 3 medicamentos y por el número de tomas de tabletas de cada uno de ellos, el paciente tiene que tomar 18 tabletas diarias. Por eso se indica que, como sabemos que si se le diera el medicamento al paciente no las va a tomar, la indicación es que el paciente acuda a los servicios de medicina preventiva de las clínicas para que ahí se lo administren y se corrobore que sí lo toma. 2 meses diariamente tomando 18 tabletas es la locura. Hay una pastilla, una sola pastilla, en donde vienen todos los componentes y hace el mismo efecto de las 18 tabletas que se tienen que tomar. Ese es el ideal. Pero pregúntenme cuándo los vamos a tener en los servicios de medicina preventiva. ¿Por qué? Costo. Y si apenas estamos teniendo paracetamol en las clínicas con el presupuesto que el actual gobierno determina para la salud, pues olvídense que vamos a tener ese tipo de pastillas que sustituyen una 18 y que facilitarían muchísimo el tratamiento de nuestros pacientes tuberculosos en la fase intensiva del tratamiento, la fase de sostén, 45 días con 2 medicamentos ya, pero todos siguen siendo 12 tabletas. Por eso acá se habla de fracaso de tratamiento y que se tiene que hacer la labor de recuperación del paciente y que complete sus tratamientos y no llegue a cronicidad y resistencia, porque entonces ya tiene que tener tratamientos más agresivos, más costosos, etcétera, etcétera. La RX de tórax, dice aquí método costoso, pues ha de ser costoso para los que hicieron las guías, porque una RX de tórax en promedio está en 300, 400 pesos, que no se me hace gravoso económicamente y que nos puede aportar el diagnóstico complementado con la baciloscopía, y solamente en casos de mucha duda pediremos una tomografía. La tomografía por sí sola nos hace el diagnóstico, punto. Y con esto cubrimos esta parte de la diapositiva. Medidas higiénico-dietéticas útiles en geroprofilaxis o gerontoprofilaxis. Es correcto usar cualquiera de los dos términos. Bien. Vamos a ver diversos cambios que se presentan durante el proceso de envejecimiento.
Empezamos con cavidad bucal. Hay una disminución en la salivación, disminuye el estímulo de sed, por lo tanto, el paciente tiene menor consumo de líquidos. ¿Qué va a causar esto? Un estado de sequedad bucal que nos refieren muy frecuentemente nuestros pacientes adultos mayores y que esa es la causa, la secuencia que vimos. Normalmente aumenta el desgaste a nivel de la superficie dental. Ese desgaste se debe a un adelgazamiento en las encías y cuando esto sucede, la causa puede hacer que el paciente empiece a perder piezas dentales. Por eso es muy importante la higiene bucal y siempre revisar la cavidad bucal en la exploración de nuestros pacientes adultos mayores, independientemente del motivo por el cual vayan a consulta. Como ya vimos, el paciente tiene disminución en todo lo que es los mecanismos de defensa de su organismo, por lo tanto, disminuye la capacidad defensiva y de reparación de tejidos. Hablando de pérdidas sensitivas, hay disminución o pérdida de las papilas gustativas y también aumenta la pérdida de las papilas olfativas. ¿Cuál es el resultado? Como un mecanismo innato que todos los seres humanos tenemos, es que el olor de determinados alimentos nos despierta el apetito. Y lo que más nos llama la atención es el sabor del alimento. Si perdemos papilas gustativas y olfativas, en muchas ocasiones, lo que nos refiere el adulto mayor es que, doctor, ya no se me antoja la comida, ya no le encuentro sabor, y por eso empieza a dejar de alimentarse, y la consecuencia va a ser un estado de desnutrición muy frecuente en nuestros adultos mayores de nuestro país. De cada 10 adultos mayores que tengan problemas de nutrición, van a encontrar ustedes 2 que pueden tener sobrepeso o obesidad, por 8 que tienen problemas de bajo peso o desnutrición. Bien, tenemos también la polimedicación, que ya hablamos de la misma. Muchas veces esto nos va a dar, sumado a las enfermedades crónico-degenerativas que nuestros pacientes presentan, ¿sí? Desde complicaciones por interacciones medicamentosas, complicaciones de las propias enfermedades y en algunas ocasiones alteraciones neurológicas, entre las cuales la más frecuente es disminución de la capacidad sensitiva. Problemas orales no tratados, mala higiene, el que el paciente fume, también nos va a provocar disminución en la capacidad sensitiva. Hablando de problemas gastrointestinales, con la edad hay una disminución en lo que es la fuerza de la lengua y los músculos de las mejillas, por lo tanto, el proceso de masticación es más débil en el adulto mayor. Muchas veces la papilla que se forma cuando masticamos el alimento no es la adecuada y por eso el resultado es que hay una difícil deglución y en muchas ocasiones el paciente se atraganta. ¿Sí? Esas mismas alteraciones en la mucosa, más la debilidad muscular y la disminución de las glándulas, nos dan un estado de desnutrición
que va a provocar disminución en la resistencia ante problemas determinados de salud. También vamos a encontrar a nivel de tubo digestivo, sobre todo en estómago, disminución en la producción de ácido clorhídrico. Y esto también va a provocar que haya disminución en la absorción de la vitamina B12, que se da a este nivel, y que eso puede provocar falla en el metabolismo general de nuestro cuerpo. Disminución de peristalsis y elasticidad de todo lo que es la mucosa luminar, tanto a nivel de intestino delgado como de colon o intestino grueso, va a provocar que el paciente adulto mayor sí presente cuadros frecuentes de estreñimiento. Cuando nosotros veamos síndromes geriátricos, uno de los síndromes que vamos a ver es el síndrome de constipación o estreñimiento en el adulto mayor. Bien, si hablamos en relación al metabolismo, en el adulto mayor se produce una disminución en el metabolismo de los carbohidratos. Esto va a repercutir en que se presenta una disminución en la sensibilidad a la insulina, que recuerden ustedes, cuando vieron bioquímica, sobre todo ciclo de Krebs, ¿sí? Y lo que es la neoglucogénesis, etcétera, etcétera, todo lo que la insulina y los carbohidratos intervienen en la proporción de energía a todos los tejidos de nuestro cuerpo. Si disminuye el metabolismo de los mismos, pues va a haber repercusión en general a todos estos procesos bioquímicos. Por lo tanto, disminuyen los requerimientos calóricos, hay una disminución de agua corporal y electrolitos, y esto ¿qué es lo que va a provocar? Un aumento en el nivel de lípidos en sangre. Ya les mencionaba yo en días anteriores, cuando medio vimos lo que es polifarmacia en el adulto mayor, nada más que la tocamos, porque les dije que es un tema específico, les decía, las dos principales fuentes de absorción en nuestro cuerpo de los medicamentos es la capa hídrica y la capa liposoluble. Con la edad, la que disminuye es la capa hídrica y aumenta la capa liposoluble. Todos los medicamentos que ingeramos se van a eliminar mucho más rápido cuando su vía de absorción es la capa hídrica. Y todos los medicamentos que se absorban por capa liposoluble, como pueden ser el diazepam y sus derivados, o sea, las benzodiazepinas en general, van a permanecer muchísimo más tiempo que en otras edades. Entonces, cuando prescribamos este tipo de medicamentos, tengamos en cuenta todos estos aspectos farmacológicos que tienen que ser del dominio de nosotros y así evitar iatrogenias medicamentosas. Ok, función neurológica. Esta, dependiendo el estado en general del paciente, otros aspectos que influyen, puede tener un declinar en esta función que puede ir desde el 10 hasta el 90%. Y esto va a repercutir en diversos aspectos, por ejemplo, la cognición, la estabilidad, los reflejos y las sensaciones. Y todos sabemos que con la edad el cerebro va disminuyendo de tamaño por pérdida de lo que son las neuronas, recordándoles que el único tejido que no se regenera en nuestro cuerpo es el tejido cerebral, o sea, nuestras neuronas. Hasta hace unos años se pensaba
que la información que cada neurona contenía cuando la neurona moría se perdía. Ahora, afortunadamente, se ha descubierto que entre neurona y neurona hay puentes, conocidos puentes neuronales, que conservan la información que tienen las neuronas, y aunque la neurona se muera, el puente neuronal sigue conservando dicha información y que ha dado pábulo a lo que ahora se ha estudiado y se ha denominado plasticidad neuronal. Bien, en relación al músculo esquelético, pues ya sabemos nosotros que, en primer lugar, empieza a haber menor consumo de fuentes de calcio. Las mujeres, que son las que más sufren de osteoporosis en determinadas edades, empiezan a tener problemas de pigmentación, sobre todo a nivel de la cara, los clásicos melasma, y lo que menos quieren es asolearse. Por lo tanto, vamos a un gimnasio y para las mujeres que les gusta hacer ejercicio, nos encontramos llenos los gimnasios. Pero recuerden ustedes que si no nos asoleamos cuando menos 20 minutos, el calcio no se va a absorber, no se va a producir la vitamina D. El que tomen café, el que tomen refresco, el que tomen té, conocidos como las aguas negras, van a acelerar los procesos de descalcificación. Por lo tanto, la osteogénesis, que es la reparación del hueso, no se va a presentar. Disminuye la capacidad de absorción de minerales, principalmente el calcio, y aquí se va a compensar en nuestro cuerpo haciendo uso de las reservas que hay en los huesos. Va a haber desmineralización y esto puede provocar disminución en la estatura. Se pueden perder en edad de adulto mayor entre 3 y 12 centímetros. También se pierde masa y fuerza muscular y esta se reemplaza por tejido graso. Hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Dejo de compartir pantalla. Con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Continuamos el día martes. Que pasen una excelente tarde y un muy bonito fin de semana. Cuídense y que Dios me los bendiga. Gracias, doctor. Gracias. Cuídense mucho.